pero también para todos los presidentes futuros que podrían utilizar este mecanismo, entonces evadirse de lo que dice la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si se rechaza el pliego de García Mansilla? ¿Deja de ser un cortesano? Mirá, yo no te puedo contestar porque no soy abogado, pero creo que desde el sentido común, con una constitución que te dice cómo se tiene que nombrar un juez, con un decreto que va en contra de esa constitución, y yo expliqué muy claramente por qué va en contra de esa constitución, la verdad es que una vez que el Senado te dice que no y que rechaza el mecanismo del decreto como un modo de nombrar jueces, García Mansilla no debería seguir siendo juez de la Corte Suprema. ¿Y si se aferra al cargo, qué haría? Y si se aferra al cargo, primero va en contra de todo lo que dijo él en la audiencia. Él tres veces dijo que no aceptaría ser miembro de la Corte Suprema de Justicia por decreto. 3 veces lo dijo, sí. De hecho, antes explicó por qué un juez de la Corte Suprema de Justicia nombrado por decreto no iba a ser imparcial y podía fallar a favor de la presión del Poder Ejecutivo. Eso todo lo dijo en la audiencia. Me parece que por respeto a lo que él mismo dijo y por respeto a la Constitución debería dejar de ser miembro de la Corte. Si sigue siendo miembro de la Corte, seguramente habrá presentaciones judiciales. Diego de Nicolás, la mía, estás ahí, ¿no? como senador que juré por la Constitución. Acaba de tirar un dato para mí nuevo, que 3 veces García Mansilla dijo, 3 veces, no una, 3 veces dijo que él de ninguna manera juraría por decreto, ¿no? Las enumeró en la sesión, fue muy minucioso. Varios senadores, Eduardo, apelaron a la versión taquigráfica. Mirá vos. Y leyeron el textual. Yo Mirá tampoco vos. lo recordaba. Yo no recordaba. Yo pensé que una vez sí. Claro, la intervención cuando porque se además lo pregunta, tenemos grabado, por lo menos una vez, buscalo porque es muy interesante recordarlo. Cuando le pregunta a Anabel Fernández Sagasti. Claro. Ese corte fue el que de alguna manera circuló cuando se conoció que aceptó la designación. Pero después hay una pregunta específica de que le vuelve a insistir Fernández Sagasti, que es una de las espadas judiciales de Cristina Kirchner en el Senado. Le vuelve a preguntar y él dice no, porque le va bien específico, porque en el primer caso él hizo referencia a la designación de Rosenkrantz y Rosati por parte de Macri. Claro, y él dijo, mirando en perspectiva, bueno, más o menos las palabras, el rechazo que generó no asumiría. Y ella le vuelve a preguntar y él dice no. Y hay un tercer momento, lo citó, lo leyó textual, lo usó en el recinto, y la verdad a mí también me sorprendió, porque varios destacaron que aunque hubieran apoyado a García Mansilla originalmente, no lo iban a hacer ahora. Porque decían, nos mintió en la cara. Claro. Nos mintió en la cara para conseguir nuestro apoyo. Quizás al momento de jurar ante los miembros de la Corte, por ahí fingió demencia o no se acordó, pero había dicho esto. Ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo a, a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. O sea, no solamente dijo que no aceptaría, sino además explicó el por qué no aceptaría. Dio los fundamentos jurídicos y doctrinarios por los cuales él no aceptaría. Ahora, al momento de firmar,
fingió de firmar, o por lo menos de jurar. Fingió demencia. Eduardo, te leo el otro textual, que lo citó Lustó, pero para tenerlo textual de cómo respondió. Un juez designado en comisión, una vez que ingrese a la Corte, podría tener una cierta falta de independencia. Me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo Nacional puede designar jueces en comisión y que fallen a favor de los intereses del Ejecutivo. ¿Qué es lo que decía Lustó? Pero son textuales palabras de García Mansilla en la audiencia. Bueno, muy bien. Luis Juez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Luis Juez. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo Buenas anda? tardes, ¿cómo anda? ¿Acaba de escucharlo? Bien, acá estamos. El archivo de García Mansilla. Sí, yo quiero ser absolutamente claro. Estuve en toda la audiencia pública del hijo de García Mansilla, lo escuché en primera persona. La primera aclaración de García Mansilla se refería a la situación de Roseca y de Rosati de aquella oportunidad y lo que había generado. Pero independientemente que eso es una decisión y una apreciación personal, lo importante de García Mansilla, digo, a la luz de lo que estamos discutiendo ahora en el Senado, es que si eso es una facultad que está consagrada o no en la Constitución. Después lo que haga o deje de hacer cada uno conforme a las reacciones que el público pueda tener es otra cosa. O sea, digo porque lo escuché con mucha atención al senador Lustó, hábil declarante si los hay, que intentó con alguna picardía intentar confundir hablando de como que esto no existiera, ¿no? La Constitución es muy clara y si no nos gusta habrá que modificarla o la Corte deberá interpretar que el artículo 99... Es una facultad del presidente, es constitucional. O sea, digo para que quede las cosas, para que quede claro. Okay. Y no es el Senado de la Nación quien discute la constitucionalidad de las leyes. Claro, estoy hablando con un abogado tan experto como periodista que sos vos. Claro. A ver, ¿a usted le da la sensación que hoy Mauricio Macri jugó en tándem o haciendo paredes con Cristina Fernández de Kirchner? Yo tuve la reunión de bloque, no estoy revelando ninguna intimidad porque nosotros no tenemos reuniones privadas, ni reservadas, ni secretas. El presidente de la bancada dijo que recibió orden del presidente del partido para bajar a dar quórum. Yo le dije que me parecía una torpeza porque iba a haber dos momentos mirados por ustedes, por el periodismo y la opinión pública en general. Una era cómo se constituía el quórum para arrancar la sesión. Y esa era una responsabilidad del kirchnerismo, yo ahí no sería socio del kirchnerismo de ninguna manera, porque la sesión la habían pedido ellos. Y otra es cómo cada uno de nosotros votara cada uno de los pliegos, que eso es claramente una libertad absoluta, porque uno no puede andar diciendo cómo debe votar uno u otro. Y no me equivoqué, porque al principio decían que iban a ser 5 o 6 senadores los que iban a acompañar la decisión, y después terminó siendo, creo que 1 o 2. O sea, básicamente, hoy Macri y Cristina fueron socios. Hoy, si no hubiesen estado los senadores los dos senadores del PRO que bajaron, difícilmente hubiese conseguido el quórum en el kirchnerismo. Capaz que hubiesen aparecido otros senadores, pero eso también es una cuestión yo claro. Capaz que estoy hablando el absurdo. Lo cierto es que el quórum se consiguió con la presencia de los dos senadores del PRO. Juez, ¿y cómo sigue la historia, según usted, la película? Hoy, en un rato más, van a rechazar los dos pliegos. Eso va de suyo, ¿no? Sí. Yo, Eduardo, quiero ser claro con vos. Yo hace 40 años soy abogado. Vivo de mi profesión, litigo. Hoy he visto acá a estos muchachos, le ha agarrado un ataque de constitucionalismo que Alberti es un boludo al lado de algunos. Son terribles. Si hubiesen tenido este apego a la Constitución durante todos los años que gobernó el peronismo, la Argentina no estaría de rodillas. Claro. Hoy yo los escucho ahí, por una cuestión de respeto tengo que fingir demencia, pero la verdad... hoy, vuelvo a repetirte el concepto, ¿no? Sí. Estos muchachos son todos constituyentes, no sé si son la fuerza del cielo raso que los iluminan, pero todos hablan con una sapiencia de la Constitución, Constitución que violaron sistemáticamente cada vez que les convino el kirchnerismo en la República Argentina. ¿De quién habla? ¿De los Mayán, pero hoy tienen un apego Sagasti, monstruoso. ¿De quién habla? ¿De los Mayán, Sagasti y compañía? Yo no quiero dar nombre propio, pero cuando vos veas los videos de la sesión de hoy te vas a encontrar. Yo soy un hombre grande, Eduardo. Yo tengo 61 años y no me da vergüenza. Yo no soy de lo que se avergüenza porque hace 40 años que hago política. Los conozco a todos. De pelotudo y esas ya no lo toman más. interpretaciones de la Constitución ahora... No, yo tengo cara de boludo, pero lo uso en beneficio propio, Eduardo. ¿Está mal? No, para nada. No, para nada.
Para nada, Y bueno. para nada. Ahora, y entonces, como decía el riojano... hablando de la película, ¿cómo cree usted que sigue la historia? No, esto claramente los pliegos van a ser rechazados. Pero fíjate cómo el tema de la doble moral, la doble ética. A García Mansilla, que es un tipo honorable, yo te tengo que decir, un tipo que está formado, preparado, instruido, capacitado, que no viene de la justicia, que no viene de la rosca política, lo están matando por eso que dijo, lo están matando porque aceptó jurar en comisión hasta el 30 de noviembre. Pero nadie habla del pliego del hijo. Y como le dije yo cuando me tocó hablar... Mire cómo en la política, nosotros tenemos una responsabilidad, los senadores que nos da la Constitución, que es evaluar las conductas, las calidades y las cualidades de los propuestos ministros para la Corte. Pero nadie habla del hijo, que yo lo digo con respeto, no tiene ninguna cualidad para ser ministro de la Corte. Se lo dije al presidente hace un año atrás, le dije, no te compré un quilombo, eso la verdad no, ese es un pibe yo sí lo bauticé como el Tuzán de la justicia, porque es un tipo que te duerme las causas y las desactiva o las activa conforme a la necesidad política. Y yo detesto eso, porque soy un hombre del derecho que litiga y toda mi vida me he opuesto a los punteros políticos, a los operadores políticos puestos en la justicia. Pero bueno, no me equivoqué. Lijo estaría en la misma situación que García Mansilla si hubiese jurado por el decreto de designación y no juró para no perder... y quiero ser prudente con la palabra, para no perder su relación en el mostrador de Comodoro Pi. Ok. ¿Me permitís una pregunta? Sí, claro, obvio. ¿Qué tal, senador Gabriel Iesi? ¿Cómo le va? Apelando a sus 40 años en el ejercicio de la magistratura de la profesión, como bien lo resaltó en un par de oportunidades, ¿cómo cree que sigue esto a partir de lo que se presume que en horas va a suceder, que es que los dos pliegos sean rechazados y puntualmente Manuel García Mansilla, designado en comisión, el decreto no cae, el decreto sigue vigente, pero su pliego no es aprobado, o es desaprobado, si usted lo quiere denominar de esa manera? ¿Cómo cree que sigue? ¿Manuel Mansilla sigue en la Corte, no sigue? ¿Qué validez tiene sus votos como ministro de la Corte? Por lo pronto estamos discutiendo en el pliego de García Mansilla una cuestión abstracta porque él ya es ministro de la Corte en comisión hasta el 30 de noviembre. Y su constitucionalidad del decreto no es una facultad del Senado, sino una facultad de la Corte Suprema poder evaluarlo. Obviamente. Lo que sí... Claramente vamos a generar un precedente complejo y delicado y una disputa de poder verdaderamente inusitada, porque la Corte va a tener que interpretar si ese miembro que juró, al que le tomaron juramento y entró por decreto, reúne los requisitos constitucionales y puede terminar sentando un precedente que puede ser utilizado sistemáticamente todos los 30 de noviembre cuando venza el periodo ordinario para designar por año a un ministro de la Corte, y eso no sería lo que la Constitución en definitiva querría. La Constitución establece que debe haber una mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes para designar, porque impone un nivel de acuerdo para designar ministros. Pero bueno, claramente vamos a generar una situación de conflicto de poder adentro de la Corte Suprema que va a tener que determinarlo con claridad meridiana si continúa o no continúa. Después lo que vaya a hacer García Mansilla, si él después de la sesión de hoy se siente de alguna manera incómodo, molesto y entiende que es un obstáculo y esto genera, que va a ser un obstáculo, Gaby, vos sos un abogado litigante y vos sabés que ante cada participación de García Mansilla muchos se van a plantear y van a plantear que se aparte por entender que estando en comisión no reúne los requisitos de objetividad e independencia. Esto va a pasar, lo digamos con toda sinceridad, esto va a pasar. No decirlo sería un acto de mentira en el que no voy a incurrir, ¿no? Abrazo grande, gracias juez. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego, suerte.